Bienvenidos a El Relator Oscuro. Lo que están a punto de escuchar no es solo la historia de un feminicidio brutal en un pueblo del Valle del Cauca. Es la radiografía de un sistema que falló, de un país donde la violencia contra las mujeres se ha vuelto tan frecuente que ya casi no sorprende, y de un hombre que, amparado por la negligencia institucional y por una cultura machista profundamente arraigada, decidió que, si no era él, no sería nadie. Esta es la historia del asesinato de Diana Carolina Serna, un feminicidio anunciado que ocurrió a plena luz del día, frente a todos, después de que el Estado le abriera la puerta a su agresor. Y también es la historia de cómo Colombia, un país cansado de contar feminicidios por centenas al año, siguió adelante como si nada. Diana Carolina Serna tenía poco más de 30 años, una hija adolescente a punto de cumplir 15 y una vida sencilla en La Unión, un municipio del Valle del Cauca, a unas 3 horas de Cali. Trabajaba en un restaurante del barrio El Jardín, un lugar donde los vecinos se conocían por nombre y los rostros eran familiares. En teoría, era un entorno donde la rutina daba cierta sensación de seguridad. Su historia se cruza con la de Hernando de Jesús Hernández Suárez, un hombre de 44 años, albañil, con pasado carcelario y un historial que, en cualquier sistema que tomara en serio la violencia de género, habría encendido todas las alarmas. Pero en Colombia, la violencia intrafamiliar suele archivarse en el cajón de lo privado. Hernando acababa de salir de prisión. Había estado condenado por conformación de grupos ilegales, concierto para delinquir, extorsión, y además acumulaba anotaciones por violencia intrafamiliar. Sin embargo, gracias a beneficios penitenciarios y a lo que el propio sistema definió como buena conducta, obtuvo un permiso de salida, 72 horas, un breve paréntesis de libertad, que terminó siendo una sentencia de muerte para Diana. Lo primero que hizo al recuperar la calle fue algo aparentemente inocente: elegir un lugar para ir a comer. Ese restaurante era el mismo donde trabajaba Diana. Ahí la vio por primera vez. Ahí comenzó la relación. Se gustaron, al menos eso es lo que él cuenta. Ella, al inicio, lo escuchaba, le sonreía, lo atendía como a cualquier cliente. Él, recién salido de la cárcel, encontró en esa amabilidad algo que interpretó como refugio. Diana tenía pareja en ese momento, pero con el tiempo la relación con Hernando se volvió más intensa, más insistente, más invasiva. Finalmente, ella terminó su relación anterior y decidió convivir con él. Fueron apenas 2 meses de vida en común. 2 meses que, según Hernando, al principio fueron buenos, sin maltrato, sin peleas graves. Pero esa versión, como siempre en estos casos, muestra solo la cara que él quiere contar. Lo cierto es que la convivencia no duró. Ella se fue a un apartamento sola. Él también. En teoría, cada uno seguiría con su vida. En la práctica, la historia apenas empezaba. Aunque separados, no se cortó el vínculo. Se seguían viendo, seguían saliendo, seguían hablando por teléfono. Él la llamaba, ella contestaba. Ella lo llamaba, él respondía. Paseos, comidas, bailes. Para él, eso era prueba de que la relación continuaba. Para ella, cada vez más, era una mezcla de costumbre, presión y miedo. Con el paso de los días, Hernando empezó a notar un cambio. Diana se volvía esquiva, distante, evasiva. Él relata que empezó a hacerle preguntas. ¿Por qué estás así? ¿Por qué esa actitud? ¿Qué pasa? Ella le dijo que quería concentrarse en su hija, que estaba organizando la fiesta de 15 años, que ese iba a ser su foco. En muchas historias, este habría sido el punto de cierre. Una mujer que decide priorizar a su hija, un ex que acepta la realidad y se va. Pero en este caso, la mente de Hernando tomó otro camino. Él mismo lo reconoce. Empezó a tener pensamientos contrarios al amor, contrarios al querer, contrarios a un sentimiento bueno. Una espiral oscura, celos imaginarios, escenas que no habían ocurrido, pero que en su cabeza se volvían casi reales. Diana con otro hombre, saliendo con otro, acostándose con otro.
No había pruebas, no había evidencias, solo ideas obsesivas alimentadas por su propia inseguridad, su machismo y su incapacidad de aceptar un no como respuesta. Los celos se convirtieron en control, el control en presión, la presión en violencia. Primero violencia verbal, psicológica, amenazas veladas, frases que dejan claro que la libertad de ella tenía un precio. Él admite que la llevaba casi obligada a salir, que las decisiones las tomaba él, que muchas veces Diana hacía cosas en contra de su voluntad. En su propia narrativa asoma la confesión. Más que una relación, había una imposición. Todo se intensifica en la noche del 31 de diciembre. Fin de año. Él con su familia, ella con la suya. Se supone que cada uno celebraría por su lado, pero Hernando rompe el acuerdo y aparece donde la familia de ella la saluda, le desea feliz año, se despide. Más tarde, ya en la noche, la llama de nuevo. Pregunta dónde está. Ella le dice, está en Dobio, un municipio cercano. No hay transporte formal a esa hora, solo motos informales, los llamados motorratones. Él insiste, coge uno y ven a la Unión, yo lo pago. Ella dice que no hay cómo, que no en ese momento. Él se queda esperando, y esperando, y esperando. En su mente, ella ya debería haber llegado. Entonces vuelve a llamar. Esta vez no contesta Diana. Contesta un hombre, un joven, un muchacho, como él lo describe. La respuesta es agresiva, lo insulta, se presenta como bandido y le dice que deje de llamar. En un país donde el crimen organizado y los grupos armados marcan la vida cotidiana, esa frase pesa. En la mente de Hernando, ese no es un primo, no es un familiar. Es casi con certeza el nuevo compañero de Diana. En ese momento, según él mismo cuenta, se produce el quiebre. La llamada se convierte en su excusa interna, en la gota que rebosa la copa. Ahí, dice, decide matarla. No hay otra palabra. No habla de discusión, ni de accidente, ni de impulso momentáneo. Habla de una decisión, fría, prolongada, premeditada. Los primeros días de enero los pasan aún viéndose ocasionalmente. Ella sale con él muchas veces en contra de su propia voluntad, para evitar problemas, para no provocar una reacción peor. Él siente que cada encuentro es una mezcla de despedida y de obsesión. Asegura que en esos días su único pensamiento era terminar con su vida. No contemplaba el perdón, ni otra oportunidad, ni rehacer su vida con otra persona. Solo contemplaba la muerte de Diana. Incluso le cuenta a una amiga. Le dice lo que está pasando por su mente, que quiere terminar con ella, acabar con su vida. La amiga, como tantas veces antes, intenta aconsejarlo. Le dice que lo piense bien, que es joven, que puede rehacer su vida con otra persona, que busque una relación menos tóxica. Pero esta vez sus palabras ya no son suficientes. Él escucha, pero no le presta atención. Solo importa lo que él ya decidió. El domingo 21 de enero, un día antes del crimen, Hernando va a la iglesia. Dice creer en Dios, en Jesucristo. Se arregla, asiste al culto, sale al mediodía. Afirma que esa tarde no comió, que no tuvo tranquilidad, que no pudo dormir. Pero no porque estuviera luchando contra la idea de matar a Diana, sino porque estaba ansioso por el momento de hacerlo. Solo tenía un pensamiento: que amanezca el lunes para poder ejecutar mi acción. Mientras tanto, en otro nivel, el Estado colombiano ya había jugado su papel. El hombre que lleva días fantaseando con el feminicidio no debería estar en libertad. No completamente, no libre para perseguir a una mujer que ya había sido víctima de su violencia. Hernando estaba en la calle gracias a un permiso de 72 horas, un beneficio administrativo otorgado por el sistema penitenciario a un recluso con antecedentes por violencia intrafamiliar. Aquí se abre la dimensión estructural de esta tragedia. No se trata solo de un hombre celoso con un machete. Se trata de un sistema penitenciario, IMPEC, que vio en su expediente delitos como extorsión y violencia intrafamiliar, evaluó su conducta dentro de la cárcel y aún así consideró que era un riesgo aceptable
soltarlo por 3 días. En ese cálculo burocrático, la vida de Diana no pesó lo suficiente. Llega el lunes 22 de enero de 2024. Es temprano, alrededor de las 7 de la mañana. La Unión despierta. Niños se preparan para ir a estudiar, hombres salen a trabajar, mujeres inician sus labores. Diana Carolina camina hacia el restaurante donde trabaja, en el barrio El Jardín. Es un trayecto conocido, rutinario, repetido muchas veces. Lo que ella no sabe es que Hernando ya la espera. Él conoce sus horarios, su ruta, sus costumbres. Se coloca en una esquina estratégica, cerca del lugar donde ella trabaja, donde el impacto será máximo, donde todo el mundo podrá ver. Se esconde, la observa acercarse, la deja pasar a pocos metros. En su mente no puede haber fallas, quiere asegurarse de que el ataque será letal. Cuando ella ya lo ha sobrepasado y no lo ha reconocido, él sale de su escondite y empieza a correr. Ella apenas alcanza a voltear y lo ve, prácticamente encima. Su cuerpo entiende antes que su mente. Empieza a correr por su vida. Las cámaras de seguridad registran la escena. No es un ataque sorpresivo en un callejón oscuro, es una persecución a plena luz del día, en una vía pública, frente a casas, negocios y transeúntes. Diana corre, grita, pide ayuda. Las imágenes muestran su desesperación. Hernando, armado con un machete, la sigue decidido. No intenta esconderse, no se cubre el rostro, no disimula. No le importa quién lo ve. En su lógica retorcida, la publicidad del acto es parte del mensaje. Si no es conmigo, no es con nadie. La alcanza a unos metros del restaurante donde ella trabajaba, el mismo lugar donde se conocieron. Él mismo relata que el primer machetazo lo dirige al cuello, pero siente que la herida es superficial, que no es suficiente, que todavía no ha logrado su objetivo. En su declaración describe el final como si estuviera narrando un trámite macabro. Terminé de hacer lo que tenía pensado hacer. La dueña del restaurante observa la escena. Vecinos también. Nadie tiene tiempo, herramientas o fuerzas para detener a un hombre decidido a matar con un arma larga en la mano. El miedo, la sorpresa y esa parálisis que provoca la violencia extrema hacen el resto. Diana cae, y allí, en la vía pública, muere. En cuestión de segundos, la vida de su hija de 15 años queda fracturada para siempre. Pierde a su madre, a la persona que la cuidaba, que la amaba, que estaba organizando su fiesta. Hernando, en un giro que él presenta como señal de responsabilidad, no huye. Corre hacia la casa de su madre. Llega agitado, alterado. Ella le pregunta qué pasa. Él responde con una frialdad que hiela la sangre. «Madre, vengo a despedirme. Acabo de matar a Diana Carolina». La madre, sin comprender del todo la dimensión de lo que está escuchando, solo alcanza a decir que Dios lo bendiga. Él sale de la casa y espera. Sabe que la policía vendrá. No intenta esconderse. En unos 7 minutos la patrulla llega. Lo capturan. Lo llevan a la estación. La comunidad está fuera de sí. Un hecho así, contra una mujer, a plena luz, en un pueblo pequeño, no se digiere fácilmente. Las imágenes se viralizan. La noticia cruza Colombia y llega a otros países. Se habla de la brutalidad del acto, del machismo, del miedo. Para muchos, el caso es la síntesis perfecta de una crisis silenciosa. Más de 400 o 500 feminicidios al año, dependiendo de la fuente, una cifra que cambió de número, pero no de horror. La Fiscalía actúa con rapidez. Imputa a Hernando de Jesús Hernández por feminicidio agravado, no por homicidio simple. Reconoce que el crimen fue cometido por un excompañero sentimental en un contexto de antecedentes de violencia y con sevicia evidente. Un juez de control de garantías ordena la medida de aseguramiento en centro carcelario. Más tarde, la condena será demoledora: 40 años y 9 días de prisión, 480 meses y 9 días, como lo expresa la sentencia. A sus 46 años, él mismo admite que difícilmente saldrá con vida de la cárcel. Pero mientras la justicia reacciona con firmeza, después del crimen, otra parte del Estado queda expuesta: el IMPEC,
el sistema que le dio las 72 horas de libertad. Ahí la respuesta no es clara, no es pública, no es contundente. No hubo rueda de prensa desde el sistema penitenciario explicando por qué un hombre con antecedentes por violencia intrafamiliar y extorsión recibió un permiso de salida. No hubo protocolos visibles para cruzar información con comisarías de familia o fiscalías que manejan denuncias de violencia de género. El expediente de Hernando no era el de un delincuente primario, ni el de alguien sancionado por un delito no violento. Era el de un hombre ya identificado como violento en el ámbito familiar. En muchos países, eso sería una bandera roja inmediata. Un agresor con historial de violencia contra su pareja no sale a la calle sin un análisis profundo del riesgo que representa para ella. En Colombia, en cambio, parece haber una jerarquía perversa de delitos: extorsión, concierto para delinquir, grupos ilegales. Eso se toma en serio. Violencia intrafamiliar. Eso muchas veces se archiva como algo de pareja, un problema privado, algo que no requiere la misma rigurosidad. El resultado es devastador. La violencia intrafamiliar, que es el predictor más confiable de futuros feminicidios, se minimiza hasta que termina en lo inevitable. El caso de Diana revela esa contradicción de manera cruel. Antes del crimen, el Estado, a través del sistema penitenciario, consideró que el riesgo de soltarlo era manejable. Después del crimen, el mismo Estado, a través de la Fiscalía y del juez, lo vio como un peligro extremo, digno de la máxima medida y de una condena ejemplar. En medio de esas dos evaluaciones de riesgo incompatibles, Diana perdió la vida. La dimensión cultural tampoco puede ignorarse. En Colombia, como le dijeron a un periodista que analizó este caso, el machismo es la regla. La primera reacción de buena parte de la sociedad ante un feminicidio no es pedir justicia, sino cuestionar a la víctima. Algo habrá hecho. ¿Por qué seguía viéndose con él? Si la amenazaba, ¿por qué no se fue? Preguntas que culpan a quien murió, no a quien mató. Ese mismo chip mental opera dentro de las instituciones. Cuando un expediente muestra violencia intrafamiliar, muchos funcionarios lo leen como problemas de pareja, discusiones, asuntos privados. No como lo que realmente son, señales tempranas de un potencial feminicida. En la cárcel, ya condenado, Hernando dice que piensa mucho en la hija de Diana. Habla de ella como una niña buena que no merecía esto. Se emociona, pide perdón a Dios. Dice que no hay palabras para explicar lo que hizo. Reconoce que destruyó la vida de muchas personas, que nunca debió haber pasado. Asegura que lo merece, que tiene que pagar su condena por el resto de su vida. Pero su arrepentimiento llega tarde. Y, sobre todo, llega sobre el fondo de un sistema que no solo falló en detenerlo, sino que facilitó el crimen. El caso de Diana Carolina Serna se ha convertido en un símbolo, pero aún no en un punto de inflexión. Los análisis recomiendan crear algo como un protocolo Diana Serna, un mecanismo de bandera roja que prohíba de manera automática beneficios de salida para reclusos con antecedentes por violencia intrafamiliar o cualquier delito basado en género. Piden investigaciones disciplinarias contra quienes aprobaron ese permiso, revisión de protocolos, coordinación entre IMPEC, fiscalías y comisarías de familia. Sin embargo, la gran pregunta sigue flotando como una sombra sobre todo el país. ¿Cómo es posible que un crimen tan aberrante no haya paralizado a Colombia? La respuesta es incómoda. En un país donde se cuentan centenas de feminicidios al año, la tragedia se vuelve un ruido de fondo. Hoy es Diana, mañana será otro nombre, otra ciudad, otra cámara de seguridad, otra mujer corriendo por su vida mientras nadie alcanza a detener al agresor. El horror se acumula, pero no cambia la estructura. Esta historia no pretende ofrecer consuelo. Solo deja una advertencia. Mientras la violencia intrafamiliar siga siendo tratada como un problema menor, mientras el machismo siga siendo la regla y mientras las instituciones sigan desconectadas entre sí, la frase «nunca más» seguirá siendo solo un deseo vacío, porque el feminicidio de Diana Carolina Serna no fue un rayo caído del cielo, fue una muerte anunciada,
Y lo más aterrador es que el sistema, que debió protegerla, fue el que abrió la puerta para que su asesino saliera a la calle.